rcr750.com en nuestra página web, @rcr750, Twitter e Instagram. Leomar Hernández, ¿usted ha visto al Coqui? Menos mal que no. Menos Ah, mal que no. ¿verdad? Sí, porque si lo ha visto es porque tiene poderes extrasensoriales, porque yo no sé, chico, si esto qué es, porque de repente a veces uno piensa, ¿verdad? Que con todas estas cuestiones que se han inventado, yo estaba viendo en estos días un programa sobre el tema de los fakes en las redes sociales y de cómo hay unas empresas de estas cosas que llaman las big tech, las startups, estas cosas que alguien monta. Bueno, estaba viendo el caso de unas empresas cuyo trabajo es suministrar perfiles falsos de personas en redes sociales. Pero no es que es un tonto ahí que agarró y creó una cuenta en Twitter o dos o 10. No, va mucho más allá. Son empresas que se encargan de crear miles, granjas, las llaman, ¿no? En ocasiones, de perfiles en redes sociales que tienen rostro, que tienen una cara, pero la cara, el rostro, que un rostro, sino que hacen toda una serie de fotos, ¿no? Son creadas completamente por computadora, es decir, esa persona no existe, sino que es un rostro donde dice, bueno, una persona que sea blanca, que tal, y entonces aquel programa crea ese rostro, le pone determinados ojos, e inclusive puede crearle una voz para que haya hasta un video, todo realidad virtual. Y con esto, entonces crean una multitud de perfiles falsos. Y entonces hay una persona, ponte tú, un Romenar Redández, ¿verdad? Que se parece, y entonces lo ponen periodista, le ponen una camisa, lo ponen en una emisora. Renomar Hernández, lo ponen ahí. Entonces le hacen el rostro, le ponen una voz, pero le crean, o sea, crean a la persona virtualmente, de forma tal que inclusive lo ponen a interactuar en redes sociales y le dan una personalidad. Todo eso creado, entonces, para manejar tendencias, para posicionar fakes, contrainformación, es una cosa horrible. Los Claro, especialistas en esto son los rusos, pero no se quedan atrás otros países donde se establecen estas empresas por el tema de la facilidad de la legislación que tienen y atrayendo. Uno de esos países es Estonia, por cierto, que Estonia se está convirtiendo en un país que llaman en la nación startup por las facilidades que está dando para el establecimiento de empresas, este tipo de cosas tecnológicas, ¿no? Bueno, y se dan esa. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿no será que el coqui es una invención, una creación? Porque lo hemos visto en fotos, no hemos visto videos, y no hay una persona que haya aparecido y diga, el coqui se llama Fernando tal, yo estudié con él en la escuela, o yo fui su maestra, o yo fui su vecino. O no, mira, él era el muchacho que se robaba los mangos en la mata de mi mamá, porque el patio de él quedaba con el patio de nosotros, los mangos caían, él se montaba en la mata. O sea, no hay una sola historia, sino que hay una leyenda. No, el Prada ahí es el coqui. Ajá. Y de repente entran las fuerzas del orden chavista a la cota 905, donde supuestamente estaba el fulano y de la nada el tipo desaparece, o sea, se esfuma, se convierte en humo. Como diría mi mamá, le echó tierrita en los ojos a las fuerzas del orden chavista y de la nada nos enteramos que el tipo apareció del otro lado de la frontera, que apareció en la tierra natal de Maduro, en Cúcuta. Y entonces allá, entonces el tipo vuelve a desaparecer. Y entonces yo no sé si es que el tipo tiene una ruta, ¿no? O es ubicuo. Y de repente el tipo, ay, no, hay otra, ay, seguro se debe ser el Coqui. Y entonces hoy han dicho que el Coqui murió, que fue abatido. ¿Y dónde está el cuerpo del Coqui? ¿Sabes qué me recuerda esto? ¿Tú no leíste la novela de Miguel Otero Silva? Miguel Otero, yo no sé qué me pasa hoy, y eso que no he bebido.
Que tiene la lengua dormida. Sí, será. ¿Tú no leíste la novela de Miguel Otero Silva, La muerte de Honorio? Claro. Sí, bueno, aquí estamos, la muerte del Coqui, porque yo no estoy entendiendo esto, yo no estoy entendiendo. ¿Existe de verdad ese personaje? Es quien dicen que es. Tiene los ribetes, o sea, ¿cuánto hay de leyenda, de mito y de mentira en todo esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahorita? Por cierto, por ahí salió que parece que agarraron en esta operación Mano de Hierro, cayó el primer chivo grueso. Al parecer cayó un general jefe de una SODI por ahí. Van dos. Ay, papá. Ay, Dios mío. De eso te voy a comentar. Pero coméntame, dime, cuéntame ese chisme, porque eso está bueno, líder. Escucha, enviado. Por favor, arrecia ahí, arrecia. Mira, yo no sé si es el coqui, es el perico o es la paraulata. O es la paraulata, no sé. Pero lo que yo sí sé, Daniel, es que evidentemente en el paraíso, que comprende parte de los dominios de la cota 905, porque la atraviesa, la bordea a través de la montaña que le sirve, digamos, de límite al paraíso, o sea, cuando pega hacia la montaña, la cota 905 que se extiende hasta Coche, hasta por allá, pasa el cementerio, pasa el valle, o sea, un corredor impresionante. Yo he dicho que la cota 905 es el gran corredor vial, aunque no está habilitado, digamos, completamente en todos los tramos del oeste caraqueño. Te atraviesa todo el oeste completo, el suroeste, y te atraviesa otras partes del oeste caraqueño. Para eso era, ¿no? Para eso era. ¿Qué ocurre? Que así no sea el coqui y sea la paraulata, o sea el perico, o sea la guacharaca, el caso es que sí hay una megabanda que existía y actuaba allí, y eso no tiene 3 días, eso tiene muchos años. De allí entonces pues se han tratado de hacer unos organigramas, o eso es lo que se nos ha dicho a nosotros, donde estaba uno que llamaban el Vampi, estaba otro que no recuerdo cómo le decían, que supuestamente ya han sido dados de baja, ¿no? Antes que el coqui. Pero las bandas existían, y existían porque, bueno, no más que basta ser, digamos, peatón del paraíso para tú saber que hay zonas donde no podías tú subir, o que había extraños individuos vigilando el acceso a las subidas hacia la cota 905 por el paraíso. Eso ocurría. Entonces la banda existe. Yo no sé si que nos ponen en las fotos, porque sí hay unas fotos también, Daniel, de un tipo que tiene cara de muy pocos amigos, que supuestamente es el coqui, es el jefe de la banda, pero eso existía. Ahora, yo creo que aquí lo importante es operación Mano de Hierro, porque quien se pierda la hilación de los hechos de 2 semanas atrás hasta ahorita, se pierde, como decía la cuña que siempre me decía mi papá, que tenía Pioneer en los años 70. Pioneer decía que si usted no había escuchado un long play en un picó con unas cornetas Pioneer y un ecualizador y todo Pioneer, usted se había perdido la mitad del sonido. Si usted desvincula el hecho de la operación Mano de Hierro y lo que ha ocurrido con antelación a esto en varios estados del país, con unos militares, con unos civiles del chavismo, de la caída presunta del coqui el día de hoy, y ya hay unos preparativos en la morgue y todo el ceremonial que envuelve este halo de misterio de esta suerte de nuevo malandro Ismael, que es el coqui, pues usted se pierde la mitad de la película. Hay que recapitular, Daniel. En 2 semanas nosotros hemos visto caer a 2 alcaldes en ejercicio, que eran la del Zulia, el de Anzoátegui, un exalcalde también chavista de Anzoátegui, 2 generales, uno de división y otro de brigada, uno jefe de la SODI en Anzoátegui, y hay otro que cayó, que no se ha comentado mucho, otro que cayó, que era el jefe de la SODI en Trujillo, en los Andes. El de Trujillo incluso tenía una peleita con el actual gobernador del estado Trujillo, que ya no es Yanes Rangel, que no es Rangel Gómez, Rangel Silva. Rangel Silva, siempre se me olvida. Si será malo, será que se me olvida el nombre siempre. Sí, porque es que son muchos malandros, son muchos malandros que se llaman parecidos, y uno entonces confunde a Rangel Gómez. Tienen todo el apellido Rangel, de paso, como Cicerón. No, entonces, una sola familia. Entonces, el caso es que en el estado Trujillo también destituyeron a el comandante de la SODI, que era otro general, porque tenía problemas con el actual gobernador, y de hecho creo que había problemas también con un mayor general que
actúa ya no de la SODI, sino de lo que está por encima de la SODI, que te abarca no estados, sino regiones completas, que es lo que llaman las REDI. El de la REDI de allá, que abarca Trujillo, no sé si abarca el Táchira, Mérida, no sé qué otros estados abarca, no soy especialista en el tema de la distribución militar del chavismo, tenía algunos problemas con el de la SODI ya que ha sido destituido, le pusieron recambio al igual que el de Anzoátegui. Tenemos entonces, para hacer la secuencia, 3 o 2 alcaldes, un exalcalde, o sea, 3 civiles y 2 generales. Aguas abajo no sabemos si hay también, ponte tú, por ejemplo, comandantes, capitanes, en medio de lo que parece una marabunta encabezada por Maduro con ese rótulo de la operación Mano de Hierro. Entonces, yo creo que quien desvincule el tema del Coqui de estos antecedentes inmediatos, que son estas destituciones, estas aprehensiones, porque hay de estos 2 alcaldes, creo que, o estos, sí, de los 3 estos que estaban en los 2 de Anzoátegui y la de Zulia, creo que los han trasladado a Caracas y están, pues, indiciados allí con unos procesos en tribunales. No se pueden desvincular. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, la de las 40.000 lochas al final del día. Pues nosotros lo que podemos es hacer presunciones. Lo decía ayer en mi canal de YouTube, Daniel. Porque lo que más salta a la vista, o lo que uno puede decir en estos procesos, mira, evidente es que hay una purga andando, pero ¿por qué? Yo creo y sostengo particularmente la tesis de que lo que nosotros estamos presenciando es el llegadero en cuanto a lo que terminan siendo las actividades del chavismo realmente, que ha salido de lo político para administrar regiones del país con base a los negocios criminales que tú puedes hacer en esas regiones del país. Y no estoy hablando solo del tráfico de drogas, que es, por cierto, por lo que agarran a Keiniret, creo que se llama, la del Zulia, sino que estoy hablando que, por cierto, en el estado Bolívar, por ejemplo, no, lo que manda no es quizá tanto el tráfico de drogas, donde puede haber, sino que el tema allí grueso es el arco minero, de que si tú te vas a la frontera con Colombia, y estoy hablando del Táchira, por ejemplo, donde está Freddy Bernal ahora de gobernador, por supuesto que una frontera con Colombia tiene el tema del tráfico de la droga, pero la frontera con Colombia además tiene el tráfico de personas, o el tema del acceso de las personas hacia el lado colombiano. Tienes el tema de las mercancías, tienes tema de combustible, porque hay combustible todavía a esta altura, cuando se dolarizó el combustible, en la gran mayoría de los casos todavía hay combustible subsidiado que puede ser revendido del lado allá de la frontera. Es decir, son estados que cada uno, por ejemplo, si nos vamos a Vargas, yo lo he dicho más de una vez, está el tema de la aduana y todo lo que tiene que ver con los containers que llegan a la aduana por Vargas. Entonces estamos hablando de que la geografía nacional en cada uno de los estados representa un entramado de negociados distintos, donde en algunos es más la droga, en otros es el tema de los minerales, en otros es el tema de las personas. El estado Sucre, por ejemplo, lo acabamos de ver, o es que ustedes creen que esos 13 venezolanos que iban en una embarcación hacia Trinidad habían salido ¿de dónde? Del planeta Marte y estaban recalando en Trinidad. No, probablemente habían salido de las costas de Sucre, porque en Sucre hay mafias que se encargan del tráfico de personas o de hacer como hacen los coyotes en la frontera de los Estados Unidos con México para pasar de un lado para otro a migrantes que quieren entrar en situación ilegal a esos países. Entonces, en cada estado, el chavismo ha permitido, cuando no ha propiciado directamente, la activación de unos círculos de negocios de los cuales nosotros ahora es que estamos viendo la fachada casi completa. Nosotros teníamos presuposiciones. Nosotros veíamos, por ejemplo, las confrontaciones que había en el sur de Aragua y decíamos, sí, hay una cosa que llaman el tren de Aragua. Presuponíamos que hay unos negocios. Pero cuando el mismo régimen, Daniel, cuando el mismo régimen toma la batuta y destituye unos militares, agarra preso unos alcaldes y dice, es por este negocio, el mismo régimen está reconociendo que la estructura de negocios ilegales está presente en el Estado venezolano. Pero fíjate tú, entonces, que ya tenemos que ir al corte, pero hay algo importante en todo esto, que que por cierto alguien nos lo decía por aquí por el chat, que el preludio de que venía una gran purga y además se anunció de la forma en que los criminales suelen anunciarlo, se dio a raíz de la caída de la familia Chávez en Barinas. Porque
después que Maduro decide pegarse a la familia Chávez 2 veces frente a todo el mundo en plena calle y a plena luz del día, ¿cuál era el mensaje? El mensaje de Maduro es, mira, me pegué a los Chávez, tú no eres Chávez, por lo tanto, imagínate tú lo que te puede pasar a ti. Mira por dónde va esto. Mira por dónde va. Así es. Juego de mano, juego de villano, decía mi tía. Vámonos al corte y al regreso venimos con la sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neymar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, la sección de los presos políticos la vamos a tener en el siguiente segmento, mientras logramos contactar a nuestra invitada de hoy. Pero hay que decir con respecto a todo esto que está ocurriendo en Caracas, bueno, ya por ahí se manifestó alguien de mi entera confianza para decirme que el coqui es de carne y hueso, o que por lo menos lo han visto. Si todo lo demás que se dice de él es verdad o no, bueno, ya sabremos. Y si lo bajaron o no lo bajaron, ya sabremos también. Ahora, dentro de todo esto es una realidad. La gente se fastidia cuando uno dice y reitera que en efecto hay una guerra interna en el chavismo en pleno desarrollo. Y eso uno no lo dice porque uno sea pitonizo ni porque uno sea un superdateado. Uno lo dice porque lo que hay es que observar la realidad e interpretar las señales que ese sistema está dando. Hay un ajuste en el barco del crimen. Yo creo que ya inclusive los jerarcas reales se pusieron de acuerdo. Y ya todo lo que van a caer están anotados. Ya la lista está hecha. O sea, ahí esa lista está hecha y los veremos caer poco a poco. Y muy probablemente los últimos que se enterarán serán los propios caídos, ¿no? Porque si se enteran antes, se van. Aunque en algunos casos ellos saben cuál es su destino. Porque todos los malandros saben para dónde termina esto. El hospital, la cárcel, la iglesia o el cementerio. Entonces, eso evidentemente está dentro del guión de este malandraje. Al más pequeño le va peor, al más grande le va de otra manera. A el que fue más lejos y sabe más, le aguardan momentos más difíciles. Entonces, ahí se verán. Ahora, volvemos con los temas para el recuerdo. ¿Puede algún
personero del chavismo político sentirse a salvo después que vio que a la propia familia Chávez la sacaron a patadas de la gobernación del estado Marinas y de las cuotas de poder que tenían? Bueno, ahí obviamente más de uno tiene que tener su barba de rebozo, porque dirán, bueno, pero si se pegaron a los Chávez, a mí que no soy Chávez, ni tengo el poder que ellos tuvieron, bueno, a mí me pulverizan. Número uno. Y en cuanto a los militares, después de que mataron a Baduel en la cárcel, ¿verdad?, que era general en jefe y héroe del chavismo, estos mayores generales y generales de división y de brigada tienen que verse en ese espejo. Tienen que decir, bueno, si mataron a Baduel, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, todo esto evidentemente tiene una particularidad. A mí se me pareció esto mucho, ¿no?, a una situación que se presenta a veces en las empresas, ¿no? Y como esto es una empresa criminal, es que empieza a fallar el tema de la liquidez disponible para asumir la nómina y hay que hacer recorte de personal. Bueno, eso es lo que están haciendo. Hay un recorte de personal. Claro, lo hacen a su manera, ¿no? Los meten presos o los ponen a dormir con los peces, como dicen los mafiosos gringos, ¿no? Entonces, eso, dentro de todo, lo que termina ocurriendo es que hay una especie de normalización de la dinámica criminal. Eso sí es una normalización. Entonces, como normal, hay una purga. ¿Cuántas veces no hemos visto purgas en el chavismo de esta magnitud, con gente que termina presa, exiliada, muerta o desaparecida, o brincando la talanquera hacia el otro lado del Atlántico o del Caribe? Perdóname, Daniel, pero ha sido, ya han ocurrido este tipo de purgas, pero han sido con personaje a personaje, en sucesión, digamos, un espacio de tiempo tan corto, estoy hablando de 2 semanas, que haya tantos personajes involucrados al mismo tiempo, creo que es la más grande, al menos en la época de Maduro. Claro, no ha caído todavía, como cayó en algún momento, un verdadero pez gordo dentro de la nomenclatura chavista. Cuando cayó Rodríguez Torres, ¿qué te crees tú? Y cuando cayó Ramírez, por ejemplo. Claro, pero fueron episodios uno. Hablando de... Aquí es que todos los días te levantas y hay un caso nuevo, por ejemplo. Te acabo de decir. Sí, pero todavía no han caído jerarcas. Vamos a ver. Todavía no han caído jerarcas. Por eso es que yo lo que pienso es que aquí los jerarcas ya se pusieron de acuerdo. Aquí el chavismo pareciera que, como decía aquel viejo dicho conformista del que no quería emprender a hacer nada porque ya los ricos están completos. Pareciera que en el chavismo ya los jefes están completos. Sí, claro. Y por lo menos en esta etapa se ve que los jefes son inamovibles. ¿Y quiénes son los jefes? Bueno, el binomio Nico-Cilia. Aquí viene Maduro, pero no era Cilia. El binomio Nico-Cilia existe y está ahí. Luego tiene, obviamente, a Diosdado Cabello, ¿no? Luego tienes a Vladimir. Un gran sobreviviente. Luego tienes a Vladimir Padrino López. Otro sobreviviente. Y los demás no parecieran ser jefes, sino subalternos o entornos de esos 3 grandes jefes. Y allí puedes hablar de Tarek El Aizami, puedes hablar de los Rodríguez, Jorge Delcy, puedes hablar de este señor Michael Moreno, puedes hablar de Reverol, pero en realidad la realidad real es que la jefatura se ve en esas 4 cabezas. Y los demás pareciera ser simple y sencillamente hasta ahorita en este momento. Los demás parecen ser todos prescindibles y además pareciera, cuando se les revisa bien, que no soportan una exposición o ¿cómo se llama? No se puede mover más allá de la órbita del satélite que los alumbra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo ahorita. Claro, esto puede cambiar cualquier momento, claro está. Sí,
Fíjate que cada minuto. esa es una parte, ¿no? Esa es la parte real del asunto. Ahora, la parte ficcional o propagandística que quiere construir Maduro, puertas afuera, de Venezuela incluso, es que su régimen, pues, ha entrado en una etapa de adesentamiento del poder público y que aquí lo que se está produciendo es, oye, date cuenta de Maduro. Maduro se dio cuenta de que había una gente que era malita, que eran unos ladrones, que eran unos delincuentes, unos narcos, y Maduro les ha puesto coto. De hecho, si tú te revisas la prensa internacional ahorita, las agencias para hablar del caso del Coqui, te van a decir, los cuerpos de seguridad del Estado actuaron y dieron de baja a un peligroso criminal tal. Ninguna va a entrar en el detalle, por ejemplo, de por qué el Coqui, siendo un peligroso criminal y teniendo a su merced a una banda de, ponte tú, 200, 300 personas que tuvo azotado el oeste caraqueño por años, no había sido dado de baja antes o incluso había llegado a convenimientos públicos con el chavismo. ¿Y por qué se lo raspan justamente ahorita? Entonces, las agencias internacionales se quedan en, no, las fuerzas del orden llegaron y dieron cuenta de un delincuente muy peligroso hasta allí. Entonces Maduro pareciera también estarle tratando de sacar el queso a la tostada, en este caso, a el tema de venderse internacionalmente como una persona que ha entrado en un proceso de reformas profundas del poder público en Venezuela y de que todo un gobierno, no es un régimen, sino que es un gobierno preocupado por los temas de la corrupción, de la pulcritud del aparato administrativo, y en ese sentido, pues, construir la imagen de un Maduro recapacitado, por decirlo de algún modo. Bueno, pero tú sabes que el punto negativo en todo esto, también hay que decirlo, ¿no? Es que lamentablemente no hay una fuerza política organizada, un liderazgo político genuinamente opositor organizado para hacer lo que se tiene que hacer en momentos en que el chavismo está en medio de esta batalla interna. Podríamos tener un liderazgo político organizado que permita que la sociedad tenga quien la defienda frente a esta situación, buscando además hacer lo que corresponde, que es afincar, empujar esas contradicciones internas del sistema y esperar a ver lo que se supone que debe ocurrir y moverse en función de eso, porque ¿qué es lo que ocurre con todos estos sistemas mafiosos? Que bueno, que esas guerras internas debilitan momentáneamente al sistema. ¿Por qué? Porque se cae en una dinámica interna en la que hay inclusive acefalías, en la que empieza una situación ahí caótica, quién es el quién se para, quién viene, quién tiene más armas, cuántos cañones, con quién estás tú, con quién está aquel. Entonces todo el mundo anda como a la expectativa. Esos son los momentos clave para que vengan las grandes, para que se desarrollen las grandes rupturas. Eso lo haría cualquier dirigente político serio que de verdad quiera combatir este régimen. Pero mientras tanto, ¿dónde está ese liderazgo político serio? Bueno, por ahí está Gerardo Blight, arrodillado pidiendo que vuelvan a México. Vengan. Es una cosa que da dolor. Gerardo quiere ir a escuchar rancheras en México. Bueno, yo no sé si está allá y no se ha devuelto, pero en todo caso, vamos al corte y ya venimos con la sesión de los presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde... Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM.
El 2 de marzo de 2018 resultan detenidos 11 militares por la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, y acusados estos 11 militares de encabezar un llamado movimiento de transición a la dignidad del pueblo. Decían desde la DGCIM que era un intento de golpe de Estado. Han pasado casi 4 años y uno de esos militares, el teniente coronel Davis Esteban Mota, sigue detenido. Para hablar del caso de Davis, tenemos hoy a su esposa, la señora Liliana Mesa, con nosotros. Buenas tardes, señora Liliana, ¿nos escucha? Muy buenas tardes, sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos qué es lo que ha pasado en estos casi 4 años. El mes que viene, el teniente coronel cumple 4 años detenido, creo que al igual que sus compañeros, ninguno ha sido liberado, acusados por estar inmiscuidos en un intento de golpe de Estado. Las evidencias, el proceso, ¿cómo han transcurrido estos 4 años, Liliana? Bueno, efectivamente, el 2 de marzo de este año cumplen 4 años de privativa de libertad, tanto él como todos sus compañeros. Y hasta los momentos, pues seguimos a la espera de que se vaya a un juicio justo. Han habido demasiado retraso procesal penal, siguen en la misma situación de privativa de libertad, no se escucha que vayan a liberarlos. En los juicios que han habido, el último que se presenció fue el año pasado, en el cual fueron condenados a 7 años y 6 meses, para lo cual se metió un recurso de apelación y fue dado lugar, y más sin embargo no han nombrado fechas de nuevo juicio ni nada. Siguen igual. El tema de las pruebas, Liliana, cuando se llevan al teniente coronel Davis Mota detenido, ¿qué evidencia, qué carga de evidencia presenta Fiscalía? ¿Cuáles son los elementos probatorios para decir y para condenar? Incluso ya nos ha dicho ustedes, yo creo que Davis ha sido condenado, como usted ha dicho, a 7 años, está en un proceso Correcto. de tratar de apelar. Correcto. ¿Qué evidencia se presenta? Ninguna. Hasta los momentos no han presentado ninguna evidencia, porque en realidad no existe ninguna evidencia de lo que se les acusa. Solamente, digamos que chismes de pasillo, un compañero de ellos que es quien los acusa directamente del intento de golpe de Estado, del cual ellos no tuvieron ninguna acción. Ellos se encontraban trabajando en sus batallones normalmente y o sea, llegaron así arbitrariamente llevándose los detenidos, y hasta la fecha igualmente no se ha presentado ninguna evidencia física, nada probatorio que amerite la privativa de libertad de todos ellos. Ahora, señora Liliana, dentro de todo esto, dentro de ese proceso, ¿de cuántos oficiales estamos hablando? Que usted sepa. Acusados. Bueno, hasta la fecha, en su momento fueron ellos 11. Bueno, fueron 6 comandantes exactamente, de los cuales uno fue liberado el día del juicio. Se alegó de que no se nombraba en el expediente, mas sin embargo él fue nombrado y acusado de los mismos delitos al igual que todos sus compañeros, pero se desconoce en sí una razón de peso por la cual él fue liberado y los otros 5 fueron condenados. Uno tiene una medida humanitaria, es decir, tiene casa por cárcel, y los otros 4 siguen en la cárcel de Ramo Verde. Ahora, en medio de toda esta situación, quisiera saber, al momento de la detención de su esposo, ¿cuándo se enteró usted de que se encontraba preso? ¿Y cuándo pudo verlo, a partir de ese momento de que usted se entera de que está preso, cuándo pudo verlo por primera vez? ¿Usted o su familia? Bueno, yo supe al siguiente día, porque DGCIM cometió el error de dejar el teléfono entre sus cosas personales, y él pudo avisarme súper rápido de que estaba en DGCIM del Trigal en Valencia, y ahí fue donde yo comencé a moverme. De hecho, yo ni siquiera sabía dónde quedaba DGCIM, mas sin embargo investigué hasta que llegué al lugar y me dijeron que lo tenían en calidad de invitado, cosa que no fue así, porque efectivamente de hecho le manifesté al funcionario que sí estaba en calidad de invitado, porque yo no podía verlo, y no me dejaron verlo hasta el siguiente día.
y de allí lo trasladaron al DGCIN de Caracas y hasta allí no lo vi hasta los 9 días, que fue cuando fue la audiencia de presentación. Y 9 días, nos dice usted. Correcto. 9 días. Y ahora, luego, ¿en cuánto tiempo después de la detención se da el traslado a Ramo Verde? El día de la presentación en tribunales dieron la orden de traslado y fue trasladado al siguiente día. Ok, pero ustedes son de Valencia. Correcto. Bueno, vivimos en Valencia, pero no somos tri. Ok, pero estaban destacados ahí, ok. Correcto. ¿Cómo es el tema del traslado, la visita y de todo esto? Porque ya el hecho de no estar en la misma ciudad donde se encuentra detenido ya genera un problema al menos logístico, bastante grande. Bueno, fue una situación bastante difícil, bastante traumática, tanto para mí como para mi hijo. Tengo un hijo de 16 años, que para ese entonces tenía 11, 12 años, y sufrió todos esos atropellos que hubieron, el ver a su papá el día de la presentación, casi que en el momento de la comida, y ver que había sufrido unas torturas bastante drásticas, en la cual le partieron las costillas, lo golpearon con tablas en los tobillos, lo asfixiaron. Él reconoció a uno de los comandantes que lo estaba torturando y le mencionó, y él le dijo que podría ser su hermano el que estaba allí, pero que igualmente, si estaba en contra de la revolución, igualmente iba a tratarlo igual. Ah, caray. ¿Y él conocía a ese comandante previamente? A un coronel. Un coronel. ¿Él lo conocía antes de que ocurrieran estos hechos? Él pudo identificarlo, sí, claro, efectivamente. Él pudo identificarlo a pesar de que él tenía una capucha y le echaron el gas para poder, como quien dice, desvirtuar la imagen que él ya tenía del coronel. Y él le manifestó eso. O sea, él fue torturado por otro oficial de las Fuerzas Armadas que lo conocía, que sabía quién era él. Correcto. Él fue aislado de sus compañeros. De hecho, él fue el que más sufrió las torturas físicas. De hecho, le decían que él era el que iba a llevar toda la tortura física porque él era el más corpulento, el más alto, y lo tiraron al piso esposado con una capucha, y allí le daban patadas, y fue la causa por la cual le partieron sus costillas. Y de hecho, en las manos también perdió la sensibilidad por la presión tan fuerte que tenía de las esposas. Ahora, señora Liliana, luego vienen todos estos temas de la pandemia, todas estas cosas. Allí sabemos que hubo una gran cantidad de problemas para la cuestión de las visitas, etcétera. ¿Han podido ya recientemente visitarlo, hablar con él, saber de él? Bueno, estuvimos todo el tema de la cuarentena sin vernos, porque obviamente tenían restringidas las visitas. Luego que dieron apertura, se ha podido ver tras una reja. Obviamente hemos tenido que vernos en la obligación de hacernos exámenes de COVID para poder entrar, o sea, contar con unos recursos económicos bastante drásticos para poder verle la cara o poder hacerle llegar sus cosas de primera necesidad. Pero verlo y tener una visita como normalmente se debiera, no. Bueno, señora Liliana, nosotros, como siempre, le decimos que le damos las gracias por darnos su testimonio, y que cualquier avance, cualquier situación, cualquier ayuda adicional que podamos hacer, estamos abiertos aquí para eso. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes por el momento. Nosotros, amigas y amigos, vamos al corte que nos corresponde a esta hora y ya venimos con la parte final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery. Bueno, continuamos en la parte final. Escuchábamos el testimonio de la esposa de este militar. Fíjate que hay una cosa muy importante, Neomar, en medio de todo esto, que yo siento que muchas veces no se valora lo suficiente.
nosotros estamos en este momento, el régimen que han establecido estos criminales del chavismo está lleno de una gran cantidad de gente resentida con o sin razón. Bueno, los más llamativos de esos resentidos son los hermanos Rodríguez, ¿no? Que no, inclusive no lo ocultan. Dicen que ellos, bueno, que están ejecutando una venganza histórica. Y entonces, como uno ha visto tantas cosas en la historia, uno a veces se pregunta si esta gente no se da cuenta la cantidad de resentimiento que ellos están causando para el futuro. Porque de verdad se está creando un nivel de resentimiento tan bravo. ¿Qué puede pensar este muchacho de 11 años que ha pasado 5 años sin su papá y que vio a sus 11 años como su papá lo disminuyeron, lo golpearon, lo fracturaron? ¿Qué puede ver ahí? Los hijos de estos presos políticos que llevan 15 años metidos en una celda, que perdieron a sus padres, que no los vieron más, sino tras las rejas, que perdieron el consejo, la compañía y los momentos tradicionales de un niño, de un joven en Venezuela con sus padres, gracias a un juicio, una cosa de esta amañada. O sea, no se piensa en eso. Por eso es que yo a veces soy un poco pesimista con el futuro del país, porque ¿cómo le dice uno al hijo de un preso político, al hijo de una persona asesinada por este régimen, a un familiar, a alguien que haya sido víctima de estas cosas, cómo le dice uno en el futuro que hay que vivir del perdón y la reconciliación y dejar el pasado atrás? ¿Cómo le dice uno a esas personas que no tengan una carga de odio en contra de todos estos personajes? O sea, es bastante difícil porque una cosa es que el papá sea un malandro y lo maten, y otra cosa muy distinta es que desbaraten a una familia inventándole cargos a una persona que no ha hecho nada. Y eso hemos tenido bastante aquí. Yo no sé para dónde va esto al final, te lo digo sinceramente. Y fíjate que otra vez se cae un mito que cundió muchísimo en la sociedad venezolana hace algunos años atrás, que era que este sofisticado aparato de torturas que había creado el régimen era un aparato de factura eminentemente, cuando no cubana, rusa o china. Y puede que las técnicas sí hayan traído know-how de otros países, pero los ejecutores, y fíjate lo que ha contado y como lo ha contado la esposa de este militar, los ejecutores no es que son venezolanos, es que son los mismos compañeros de armas de este militar, al punto de que se trataban personalmente y se conocían. Y al punto de que lo que termina emergiendo es la cobardía del torturador, porque tiene que emplear un pasamontañas, una capucha, o tienen que emplear un spray para nublarle la visión al torturado, para intentar que no reconozca a alguien que ya había reconocido. Es decir, que aquí estamos en la verdadera encrucijada en la que se han metido distintos países, donde los aparatos de tortura, y generalmente estos son países comunistas, donde los aparatos de tortura, o bueno, también ocurrió con el fascismo, han llegado a un nivel en el que la despersonalización del torturador emerge. Despersonalización en cuanto a que se desproveen de sentimientos, se desproveen de afecciones, se desproveen de lazos de amistad, se desproveen del fulano espíritu de cuerpo que hay en las Fuerzas Armadas Nacionales, se desproveen de todo eso, y lo que termina quedando es una máquina, un robot de reprimir. Y eso pues ha motivado en otras partes del mundo pues la famosa pregunta del por qué. Y el por qué es porque estos regímenes tienen la capacidad de quebrar a todo el mundo. Quiebran al torturado, pero quiebran al torturador también. ¿Qué puede tener en la cabeza un tipo que le dice a otro que le está cayendo a patadas o que le está rociando una lata de baigón en los ojos? Bueno, es que así seas mi hermano. Si estás en contra de la revolución, tienes que llevar o te la tienes que calar. ¿Qué puede tener en la cabeza? Eso es alguien que está absolutamente disociado, pues. Eso es alguien que está absolutamente fuera de sí. ¿Qué puedes esperar tú de un individuo así? Pues nada,
Y ese es el peligroso clima en el que estamos metidos nosotros, además de lo que tú has dicho, del caldo de resentimiento que aquí se está creando. Fíjate tú lo que se decía ya cuando nos tenemos que ir, cuando cayeron los posgomecistas en el año 45 y se decía, no, que vinieron los adecos con la espada en la mano y montaron los juicios de responsabilidad civil. Aquellos fueron juicios de responsabilidad civil. Imagínate lo que se está nucleando aquí en torno a las torturas del chavismo y lo que han hecho, el sentimiento que se está creando en la otra acera. ¿Y cómo tú le dices al que pasó por todo este tipo de cosas? No, quédate tranquilito, quédate ahí aguantadito, que la justicia divina, y yo que soy un creyente, la justicia divina va a operar. No, yo bueno, no pero aquí hay uno, aquí hay unos que creen que los justicieros son ellos y que la gente no debe confiar, ni siquiera le piden fe en Dios, sino confiar en nosotros, que nosotros vamos a negociar por ustedes. Esto es lo que tenemos. Pero bueno, se nos acabó el programa por hoy. Les agradecemos a todos por habernos brindado otra vez su sintonía y los esperamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750